Gracias, Dan, por tu presentación. Hermanos, muy buenas tardes. Esperando que hayan tenido una excelente semana. Queremos enviar un cordial saludo a todos nuestros hermanos y a todas las personas que nos ven a través de Internet. Queremos desearles que tengan un inspirador y feliz día de sábado. En especial a nuestros hermanos que se congregan en Tepic, Nayarit, a nuestros hermanos de Ramírez, a la familia del señor Fortunato Ramírez, asimismo para esos dos niños especiales que, si me están escuchando, estuvimos en la alberca, en la fiesta de tabernáculos allá en el hotel, a Daniela y a Moisés. Quiero enviarles un caluroso saludo, asimismo de parte de mi nieta Génesis también para ellos. Nos las pasamos muy bien ese día en la alberca compartiendo con nuestros hermanos pequeños. Asimismo a nuestro hermano Gabriel García, que se encuentra con ellos, al asistente ministerial junto con su esposa. Queremos desearles que tengan un excelente día de sábado. Como humanos que somos, hermanos, tenemos la tendencia de pensar en cuánto necesitamos a Dios solamente cuando estamos en apuros, y la triste realidad es que cuando las cosas andan bien, fácilmente perdemos de vista la necesidad tan grande que tenemos de Dios. Una de las fallas de la naturaleza humana parece ser la tendencia a olvidar. Supongo que esta reacción es bastante típica del hombre, incluso entre quienes se dicen ser cristianos, pero el cristiano de verdad no puede permitir que se apodere de él una actitud olvidadiza. No es necesario pasar por un periodo de dificultades para que nos pongamos de rodillas y nos acerquemos a nuestro Creador. Una relación estrecha con Dios es algo que debe ocupar el primer lugar siempre en la vida de los hijos que Él ha engendrado. La oración, el estudio bíblico, el ayuno son esenciales en la vida de todo cristiano. La mejor enseñanza del mundo, la más valiosa e importante, de nada sirve si no ponemos esto en práctica. Vamos a ver en esta tarde un aspecto fundamental del comportamiento cristiano. El aspecto primero es salir de este mundo. Esta es para mí la fundamental de todas las instrucciones para el cristiano. Para cuán difícil a veces es ponerlo en práctica. Vivimos en un mundo que ha rechazado a Dios como autoridad sobre la vida de todos los seres humanos. Es un mundo basado básicamente en el egoísmo, en el orgullo, en la vanidad. Es un mundo que va en dirección opuesta al camino de Dios. Dios es amor. ¿Qué es lo que define el amor de Dios? Y vemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, lo pueden anotar, no vamos a ir a esa escritura, lo pueden anotar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 nos dice: sus mandamientos son los que definen el amor de Dios. Dice que es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos dice que no son gravosos, o sea, no deben de ser molestos, no deben de ser pesados y no son fastidiosos, algo que nos cueste, que sea costoso, sino es todo lo contrario, algo que nos va a producir paz, nos va a producir tranquilidad, pero tal parece que aún a nosotros mismos se nos hacen gravosos, como dice la Escritura. Empero, hermanos, los mandamientos de Dios no gozan de gran acogida en el mundo de hoy. Son considerados como anticuados, como moralistas, como restringidos. Muchas veces la sola mención de que se deben de guardar es tomado a la ligera por la mayoría del mundo. Hay una profecía acerca del juicio final, y todos nosotros los conocemos, sobre la Babilonia, aquella representación de los tiempos del fin, y nosotros la hemos leído en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, lo pueden anotar,
donde dice, salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados. Y dice que no recibiremos parte de esas plagas. Y comprendemos de que se nos ordena a salir de este mundo. ¿Por qué será? Obviamente porque estamos adentro de él. Cuando Dios nos llama o nos ordena que dejemos de pecar, que dejemos de vivir como vive la mayoría del mundo, debemos de empezar a guardar sus mandamientos. Debemos evaluar nuestras costumbres, nuestro comportamiento, nuestro modo de pensar. Debemos de modificar aquellas áreas de nuestra vida que no reflejan sus valores e instrucción. Esto no significa que nos debemos de ocultar del mundo en la profundidad a lo mejor de una cueva apartada. Claro que no, tenemos que vivir en el mundo, pero también Dios dice que debemos de salir de ese mundo. Dios nos dice en Juan capítulo 17, les invito a que pasemos a nuestra primera escritura, Juan capítulo 17, versículo 15 y versículo 16, nos dice así, no te pido que los saques del mundo, hablando Jesucristo a su Padre, sino que los protejas del mal. Versículo 16, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Debemos de preguntarnos, ¿es mi vida un reflejo de la palabra de Dios o es mi vida un reflejo del mundo? Y ver donde sea necesario, debemos hacer los cambios pertinentes. La pregunta es, ¿entendemos realmente la importancia de salir del mundo? ¿A qué se estaba refiriendo cuando dijo Jesucristo el mundo? ¿Cuál es el mundo que los cristianos no deben de amar? Vayamos a el libro de Primera de Juan. Pasemos ahora a la primera epístola del libro de Juan, capítulo 2. Y versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 nos dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. ¿Qué es el mundo? Cuando la Biblia emplea la palabra mundo en el sentido de algo que hay que vencer, no se está refiriendo al planeta Tierra. El mundo o el siglo al cual se refiere es el actual sistema de la sociedad y la civilización. El mundo es el resultado colectivo de las actividades de una humanidad descarriada durante casi ya 6,000 años desde que los primeros humanos se rebelaron contra Dios. Observemos este mundo, ¿qué hay en él? Vemos guerras, vemos crímenes, violencia, sufrimiento, codicia, corrupción, engaño, depresión. Es un sistema maligno, opresivo. No es el mundo de Dios, no es la sociedad de Dios, no es la civilización de Dios. Veamos bajo qué autoridad está este mundo. Dice que está bajo el maligno, bajo el gobierno de Satanás. Ustedes lo pueden leer en Primera de Juan, capítulo 15, versículo 19. No vamos a ir ahí, ustedes lo pueden anotar. Primera de Juan 15, 19. Está Primera de Juan 5, 19. Es Primera de Juan 5, 19. Está bajo el engaño de Satanás. En cierta ocasión Jesús habló ante gente de diferentes estratos sociales. Jesús sabía que de todo este extracto social, solo unos pocos aprovecharían sus enseñanzas, solo un pequeño número entendería
y daría fruto espiritual. Esta nosotros lo vemos en la parábola del sembrador. Ustedes la pueden leer completa en el libro de Marcos, del capítulo 4, del 1 al 9 y del 14 al 20. Ya es cita que hemos leído continuamente, ustedes la pueden repasar nuevamente. Y habla precisamente de aquel sembrador que salió a sembrar, aquel agricultor que esparció la semilla en la tierra. Y hay, en la primera categoría vemos aquella parte de la semilla que es la palabra de Dios, y dice que cayó en un lugar donde no llega a germinar. Sucede que cuando las personas oyen la palabra de Dios, pero no demuestran el menor interés en ellas. Ciertamente la mayoría de las personas en el mundo caben en este segmento, dentro de este grupo. Su mente no es un campo fértil para recibir ni comprender la palabra de Dios, tanto así que Satanás con facilidad quita la semilla del corazón de la persona. En la segunda parte, la tierra dice que parte de la semilla cayó en la tierra pedregosa de escasa profundidad. ¿A qué se refiere? Muchos individuos que escuchan o leen por primera vez lo que Dios realmente dice, se sienten interesados de inmediato, les emociona aprender, pero cuando ven alguna verdad básica que interfiere con sus intereses, con su manera de pensar, con su manera de vivir, como por ejemplo descubren que hay algunas fiestas populares que son de origen pagano, como estas que está viviendo la mayoría de la gente, o que algunos alimentos de amplio consumo no fueron creados para el hombre, para que el hombre los comiese, pronto su deseo de seguir en el camino de Dios se esfuma. No hay profundidad para que germine esa tierra, esa semilla en esa tierra, sino que con estas necesidades humanas la semilla no prospera, no crece. La otra parte es aquella semilla que cae en que cae en los espinos. Dice que los afanes de este siglo, de este mundo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, estos espinos ahogan la semilla. Todas estas cosas tienen que ver con la relación del cristiano con el mundo. Cualquiera de ellas puede hacer infructuosa la vida del cristiano. Los afanes de este mundo o de este siglo. Debemos de preguntarnos ahora qué es lo que más ocupa en nuestra mente. ¿Pasamos tiempo meditando en la palabra de Dios y en las leyes de Dios? ¿O acaso nos distraen nuestros pensamientos en otras inquietudes, en otras relaciones que tienen que ver con este mundo y dejamos a un lado las cosas de Dios? Muchas de las personas dedicamos la mayor parte de las actividades en conservar, por ejemplo, relaciones comerciales o sociales, algunas en el cuidado excesivo de los bienes materiales. La vida moderna es muy complicada, acumular bienes materiales, y nos atiborramos muchas veces de cosas que son innecesarias y llegamos a la conclusión que cuanto más poseemos, más tenemos que cuidar. Tal parece que nos pasamos el día corriendo de aquí para allá sin darnos cuenta que el día se va volando, dejándonos escaso tiempo para dedicarnos a Dios y para buscarlo. En este aspecto, los afanes del diario vivir, perdemos de vista el objetivo principal. Esto no quiere decir que todos los asuntos materiales sean malos. Nosotros somos seres físicos, tenemos deberes y obligaciones físicas,
pero la mayoría de nosotros nos hemos enredado muchas veces más de la cuenta. Tenemos asuntos que bien podemos eliminar y otros que podemos simplificar. Jesucristo dijo claramente cuál debería de ser nuestra prioridad en esta vida. Vayamos al libro de Mateo. Les invito a que pasemos al libro de Mateo, escrituras conocidas de todos nosotros y que podemos repasarlas nuevamente. Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice así. Voy a leer la versión de la Biblia, Dios habla hoy. Dice así, versículo 33, por lo tanto, ponga toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen, versículo 34, por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Dice así el versículo 32, todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que la necesitan. No debemos de poner todo nuestro empeño en esas cosas que Dios nos las va a proporcionar, sino que debemos, como dice el versículo 33, poner toda nuestra atención en el reino de Dios y hacer lo justo ante Dios. Esto es lo que nos pide nuestro Dios para salir de este mundo.